En el silencio a menudo se ocultan las soluciones. Hablemos para sanar y para ayudarnos con quienes comparten nuestras luchas. Hoy, aquí en Lo que callamos, una joven mujer, ingeniera electrónica, Alexandra Peña. Es la voz de aquellas mujeres que han sufrido depresión postparto y que han tenido problemas de salud mental y por eso las han declarado locas. Alex, no sé si ese es el término correcto y ese fue el que utilizaron para ti. Efectivamente, pues digamos que loca, incompetente, no suficiente para ejercer el rol de madre, el rol de profesional, el rol de mujer, de esposa. Esos son las categorías, pues, o la manera que él se refirió hacia mí por justamente esta situación. Alex, ¿cuándo comienza toda esta historia? Bueno, primero pues quiero darte las gracias por dejarme hablar. No lo había hecho nunca, más allá de mi familia y mis seres queridos. Esta situación empieza después de 10 años que duramos los dos con un proceso de ser novios, ir a vivirnos juntos, casarnos, llegar a tener una bebé hermosa que pues está por cumplir 5 años. Resulta que desde que nosotros nos casamos nos vamos a vivir a un apartamento que él compartía con su hermano y no solamente compartían que lo habitara, sino que lo adquirió con él. Pues llego yo allá y me doy cuenta que ese no es mi hogar, que no es tampoco mi sitio, porque él siempre colocó a su hermano, a su mamá por encima de nosotras, porque en ese momento yo ya estaba embarazada. Entonces, pues lo dejó por encima de nosotras. Yo, sin embargo, me considero una persona muy servicial, sabía que su mamá pues ya tenía una edad avanzada, no tenía un lugar fijo aquí en Bogotá donde vivir, aunque sí tenía un lugar fuera de Bogotá, propiedad suya y donde podría estar cómoda. Y resulta que tengo un embarazo tranquilo, no me puedo quejar, tengo un embarazo, digamos que dentro de las condiciones normales. Hablo de tranquilo porque médicamente no tuve nada, sin embargo, por dentro ya me estaba apagando. Me estaba apagando porque veía que mi chiquita no iba a llegar a un lugar sano, un hogar sano, porque estaba su abuela, la mamá de mi expareja, con chismes, con cotorreos, con cosas ya de pronto de una persona de su edad, y no me sentía bien. Yo prefería quedarme trabajando horas extras, 8 o 9 de la noche, embarazada, con una barrigota. Yo creo que las mamás o las que hemos sido mamás sabemos, o sea, los finales de meses es terrible, es difícil, pero yo prefería estar ahí que llegar a mi casa, porque yo llegaba y Jorge, mi expareja, no estaba, y tenía que aguantar como esos chismorreos y esas cosas. Entonces yo veo que todo empieza antes de, ¿no? Nace mi hija, nace por cesárea porque venía podálica, entonces no había opción. Me dijeron el 7 de marzo, preséntese aquí a las 7 de la mañana y así lo hice y nació Laura Sofía. Qué hermosura. Y yo ya me estaba pagando, me estaba pagando sin darme cuenta, sin saber, sin notarlo de alguna manera. Llega la pandemia, que es otro factor externo que pues obviamente a todas las personas, no solamente a las madres, sino pues, a todas las personas nos dejó algunas secuelas y nos, digamos, nos limitó siempre. Yo soy una persona extrovertida, que me le gusta salir, muy servicial, amante de la docencia. En ese momento pues tenía mi trabajo en el SENA, aparte dictaba clases, entonces pues mi vida era muy dinámica y pasar a un encierro y prácticamente a estar limitada a un cuarto, porque ya la cocina no era mía, la sala no era mía, las otras habitaciones ya no eran mías. No eran mías, no porque él las sellara, o que él pusiera alguna etiqueta, no entres, porque es que a veces la gente, o todos nos acostumbramos a eso, ¿no? Sino ya no era mía porque la sala estaba acomodada de una manera y cuando yo salía era otra. Ya la cuestión de por qué no hace las cosas así, por qué no le plancha las camisas, por qué no le hace esto a mi hijo, o sea, unas cosas que yo no había vivido con él y que prácticamente no estaba acostumbrada. Llega el 23 de junio, nunca voy a olvidar esa fecha, 23 de junio de 2020, en donde yo esa mañana me levanto completamente destruida, ya llevaba llorando mucho tiempo sin dormir, nunca dejé de orar, de rezar el rosario, la verdad, pero ya ese día yo sentía que mi vida no valía la pena. Yo sentía una profunda tristeza, algo que no explico a la gente de pronto que
Si me ven, les gusta Harry Potter, de esta manera lo describo como los dementores, eso que te chupan la alegría, que te chupan las ganas de vivir. Creo que Cristo Sí, sabes que es sentir sí, eso. Y es difícil expresarlo con palabras porque la gente te dice, ah, eso es todo va en la mente, usted no cree en Dios, no que dice que esto, no, pese a, o sea, yo sentía que mi alma se la habían llevado, o sea, lo más hermoso de mi ser, la dignidad se la habían llevado. Y ese día yo me levanto, yo vivía en un piso 14 y yo me voy al balcón de ese piso y yo digo, me voy a tirar de acá. no. Yo lancé, en ese momento teníamos unas lechuguitas, yo lancé una lechuguita y yo dije, me voy a ir detrás de esa lechuga. No sé qué pasó en mí, no sé qué, o más bien en este momento soy consciente que tengo un ángel en el cielo, que es mi abuelita materna, le llamaba Isabel, que yo la quise mucho, le serví mucho. Ella pues murió ya hace un buen tiempo, casi 20 años, que ella me cogió de la mano porque yo sentí ese tacto, ese contacto más bien. Y me fui corriendo a donde estaba Laura Sofía, mi hija, y la agarré y le dije, mi amor, me tengo que ir. No sé a dónde, pero me tengo que ir. Y no sé si nos volvamos a ver. Pero yo te amo y te amaré por toda la vida, por toda la eternidad. No me siento bien y no me siento mamá. Entra mi expareja a quitarme la niña, no forcejeamos, pero le digo, llamo a mi hermana y yo me voy a donde tenga que irme, pero yo no te dejo a la niña, yo se la dejo a mi hermana o a mi mamá. En esas, pues llamo a mi hermana, que es mi mejor amiga, a mi mamá, y ellas piensan que eso es un juego o que yo estoy bromeando, porque como así una persona que es feliz, extrovertida, animosa, que no les digo que yo quise lanzarme, no lo digo, pero les digo que me tienen que venir a recoger a Laura. Llega mi hermana y llega un tío, no llega mi mamá. Y en ese cuarto ese hombre temblaba y Liliana, mi hermana, también temblaba y yo tenía a Laura Sofía en mis manos y Laura Sofía me sonreía de una manera increíble. O sea, es una imagen que a mí me renueva y que, digamos, yo digo, este es el amor más grande que yo he podido tener por un ser humano. Decirle, te voy a dejar, no sé si vuelva, pero, pero hice lo que el corazón me dictaba y le di a mi hermana, a Laura Sofía, y le dije, perdónenme, los defraudé. Salí, le dije a mi tío, los defraudé. Y mi expareja me dice, no, vámonos a Montserrat, a la clínica Montserrat, ya estuvo mi hermano, allá te van a atender, allá no sé. Pero en ese discurso que él me daba, yo decía, este man está, perdóneme la expresión, este hombre está loco. O sea, sí, era una clínica psiquiátrica, yo no tenía ni idea de estos temas, no sabía, pero como, no sé, o sea, como no fue empático en el sentido de que te sientes, porque te sientes así, qué podemos hacer, como, sino como, ah, bueno, sí la voy a dejar allá, así lo sentí yo. Y llego allá y me empiezan a hacer unas preguntas, pues, de ingreso normal y ya llega un punto donde yo ya no puedo responder más. Y yo empiezo a decir, yo tengo que llamar a mi mamá, ¿dónde está Laura Sofía? ¿Dónde está Laura Sofía? Yo no. Tanto fue el machaque que llamé a mi mamá, entonces mi mamá me dijo, sí, aquí Laura Sofía está conmigo y quédate allá. Entonces yo, bueno, mami, dame la bendición, porque yo no sé a dónde estoy, no sé, o sea, sé que estoy en la clínica Montserrat, pero no tengo ni idea de esto. Y ella me dice, sí. Y entonces a mí la enfermera me dice, ¿usted quiere descansar y dormir? Yo le dije, sí, yo quiero descansar y dormir, y me entra. Entonces me entran, no sé quiénes hayan visitado una clínica de este estilo psiquiátrica. Los pabellones de urgencias no son como los que conocemos cada uno de nosotros. Pueden variar. Yo, pues, lastimosamente he estado 5 veces hospitalizada. Les cuento de la primera porque pues es el impacto más grande. Y pues realmente eso era como, ¿y tú peceras? Peceras, gente gritando. Bueno, fue bastante complicado. Y ahí me dan un medicamento, y me dicen el médico tratante viene más tarde, y yo duermo, me despierto sin recordar nada, sin recordar absolutamente nada. Me salía la leche, me decía, y entonces me dijeron, te tienes que extraer esa leche y nunca más se la puedes dar o sea, nunca más vas a poder lactar. Y eso partió en dos también mi corazón.
Y bueno, ahí llega el médico tratante, el psiquiatra, me dice, tienes una depresión postparto con una mezcla de ansiedad. Esto le puede suceder a cualquier mujer, a cualquier persona. Aquí te vamos a ayudar. Y yo no paraba de llorar, no paraba de llorar, yo no lo podía creer. Es más, yo todavía le pregunto a Dios, sé que esto es para cosas grandes como estas, de hablar, de poderle decir a las personas, se puede superar, no se queden calladas, facilite, hagan, así sea una cosa externa, la gente critica, ¿por qué te vas a hacer las uñas? ¿Por qué te vas a maquillar? Miren, mi ex esposo me decía, ¿por qué te arreglas si no vas a salir y tienes que estar con la niña lactando? Yo me arreglo por mí, yo me Claro, pongo bonita por mí, me maquillo por mí, ¿sí? Por realzar. Y entonces uno se deja y ¿por qué te pones ese jean que te queda apretado si estás, por qué te pones esa blusa? ¿Por qué cuando llega todo ese cuestionamiento, mujeres, chicas así sea de la propia familia, porque a veces la familia también es un motivo estresor y no les permite ser ustedes mismas, ¿no? Entonces, no, o sea, uno lo hace por uno mismo. Y así sea algo externo, eso te va a ayudar. Yo de acuerdo. permití que nada de lo externo empecé ya a ni siquiera bañarme, ¿sí? A ni siquiera bañarme, a ni siquiera a ver si huelo feo, no importa. O sea, cosas No, de ese estilo, chicas, cosas no. de ese estilo y eso no está bien. Alex, tú me dices acá, en principio de esta conversación, que mi vida empezó a apagarse y yo no me di cuenta. ¿En qué momento caes en cuenta de eso, de que la vida se te estaba apagando y por qué se te estaba apagando? ¿Qué era lo que pasaba que te apagaba la vida, que te agotaba el pensamiento y te cansaba el corazón? Yo creo que principalmente que mi expareja no aprovechara esos tiempos de estar los tres. O sea, yo lactaba y digamos que lactaba sola, bueno, porque era mi espacio con ella, pero yo salía feliz, vamos a jugar y no había tiempo, no quiero, bueno, yo juego sola con ella, no era el espacio de estar los tres por una parte. Por otra parte, yo creo que yo me miraba al espejo y yo me veía los ojitos así, me veía los ojitos cada vez más así, más apagados, Tristes. porque yo me miraba al espejo y lloraba y lloraba y lloraba sin una razón aparente. Yo les digo, chicas, ya, económicamente en ese momento a mí no me faltaba nada. Yo tuve a mi niña prepagada, tuve los servicios de medicina prepagada, tenía un buen puesto, tenía un buen sueldo, comía, o sea, hay otras situaciones que uno dice, uy, es que con razón, pues porque eran más complejas. Yo Sí, sí, no busca la justificación. exacto, pero créeme que ese de no darse cuenta era decir, es sentir una amargura y sentir, verme mis ojitos así, verme mis ojitos tristes, ver esos ojitos tristes. ¿Por qué no hablabas, Alex? ¿Por qué no le decías a alguien lo que te estaba pasando? Yo hablaba con mi hermana mucho, y ella me decía, no, es que es difícil ser mamá, es que pues está la pandemia y no nos podemos ver. Yo en ese momento les cuento, chicas, estaba haciendo una maestría. ¿Por qué razón hice la maestría? Porque ya la había pagado, no Ujú. estaba dentro de mis planes y proyecto de vida ser mamá. Era algo que pues yo no hacía en el área como tal. Ahorita ese es mi mayor logro, mi doctorado, ya hice mi doctorado, el doctorado que tanto he soñado. Lo más Entonces la lindo. hice y para mí era una compañía, o sea, ella nunca fue un obstáculo, por el contrario, estábamos las dos, para mí estábamos las dos haciéndolos y ella, yo creo que se acostumbró mucho a mi voz, yo todavía sigo dictando clases y ella sabe que dicto clases y se queda calladita y se queda, o sea, realmente ella yo creo que disfruta conmigo ese tema y lo hablaba con mi hermana, pero yo sentía como si mi hermana no me creyera, no la estoy juzgando, ¿no? Era difícil, pues, ¿cómo me iba a creer si yo era la más entusiasta, si yo era la más alegre, si yo era la más divertida, si yo estaba en mil cosas? Yo creo que a mí me faltó carácter para salir de ahí y decirle a mi mamá, mami, recíbeme por un mes, por 2 meses, o sea, quiero estar es contigo, no quiero estar con él, no quiero estar con él, no quiero. Entonces me faltó esa fuerza, ese carácter. Para mí el tema de la Sagrada Familia, San José, la Virgen María, el Niño Dios es algo muy importante y por eso luché, pero ya realmente era una lucha que no valía la pena, no la merecía, la verdad. Alex, cuando, oye, conozco muchas mujeres que han sufrido depresión postparto, pero no,
Ellas no han ido a parar a una clínica como la Montserrat, que es una clínica especializada en tratar problemas psicológicos, personas que tienen, bueno, problemas de adicciones, problemas psicológicos, eh, y pues tienen Trastornos. trastornos diferentes, exactamente. O sea, ¿tú en qué momento aceptas ir a la clínica Montserrat? Yo no sé, la verdad, es algo que todavía yo me lo pregunto, yo, porque no tenía ni idea que existía la clínica Montserrat, o sea, no tenía ni idea, es decir, en el embarazo me dijeron, puedes tener una depresión postparto, sin embargo, las pruebas psicológicas y demás que me hicieron no apuntaban a que yo tuviera como una condición de eso, que yo pudiera sufrir un postparto. Lo acepto porque de alguna manera confiaba en mi expareja y su hermano, pues yo me había enterado un tiempo atrás, pero pues era un tema delicado que yo nunca o sea, nunca se lo saqué en cara a él, ni nunca con su hermano pregunté, pero su hermano estuvo allá. Entonces como que me dejé llevar un poco de que él me decía, allá vas a estar mejor, allá te van a atender, allá porque tú, en ese momento él no me decía, tú estás loca, pero sí hacía ver que yo no era una buena mamá, una buena mujer. ¿Y tú No estoy fuiste por mucho tiempo. voluntad propia? ¿Tú fuiste por voluntad propia? ¿Tú, o te tuvieron que sedar? ¿O cómo? O sea, es que de verdad no me cabe en la cabeza todavía que... Sí, pues puede ser, es una voluntad propia, pero una voluntad propia sesgada, ¿no? Sesgada porque en ese momento yo no tuve el contacto con mi mamá, yo no tuve el contacto con mi familia directa, sino para mí era como necesito proteger la niña se va a ir con mi hermana y con mi mamá, se fueron ellos y yo quedé con él. Y él, vamos a Montserrat, ya te tengo la cita, no sé qué. Entonces, de alguna manera, pues sí me siento manipulada por él para llegar a la clínica, la O verdad. sea, te digo que tiene un poder muy grande sobre ti, porque llegar al punto de tú no querer bañarte, de dejar de ser tú, de hacer las cosas que te gustaban y de convencerte de ir a un lugar de este y tenerlo ya todo cuadrado, pues es que ejerce un poder muy grande sobre ti. Hoy, Total. que la realidad es otra, que tú vives con tu familia, que la nena está contigo porque el ICBF y los médicos te dieron la custodia a ti, se dieron cuenta que tú no estás loca. Ujú. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas de esas voces que son tan fuertes aquí, que logran dominar tu mente? Uy, realmente también ha sido un proceso de sanación porque pues a la final él va a ser el papá de la niña toda la vida. Ujú. Les confieso, chicas, pues yo he estado 5 veces en clínicas psiquiátricas y de las 5 han sido por presión, de, digamos, que ejerce él. Y con mi psicóloga, pues llegábamos al punto de decir, oye, la opinión de él es tan importante para ti, sea para sí o para no, que debemos romperla, o sea, romperla completamente. ¿Qué pienso de esas personas? Que realmente son personas muy carentes de afecto, son personas vacías, son personas que con dinero quieren comprar o con el hecho de sentirse más inteligentes o con el hecho de sentirse más sabias o más ejercen esa presión. Creo que son personas que deberíamos alejar de nuestras vidas inmediatamente. Tenemos la más mínima sensación de que pueden llegar a afectar nuestro mundo. Yo lo sabía. Él es una persona demasiado egocéntrica, él es una persona que piensa en él demasiado fuerte. Pero yo decía, no, él conmigo es diferente, conmigo viaja, conmigo hace, conmigo no sé qué. O sea, yo lo idealicé y yo decía, con los demás se porta, pero él conmigo no. La pandemia me dio también la oportunidad de escucharlo, cómo él era en su trabajo y cómo trataba a otras personas. Y yo decía, si él me tratara a mí así, yo con él tendría un problema entre compañeros, pues, porque las personas que ejercen lo que yo hago, que es el project manager, no, como brutas, como si no sirvieran, y yo le decía, oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿por qué tratas así? No, es que no, no lo saben hacer, es que me preguntan, o sea, una cosa que uno dice, cuando ves a los demás que hacen contigo, lo van a hacer contigo. O sea, yo estaba en una burbuja y se rompió esa burbuja y realmente quedé como sin suelo, pero aquí estoy, 4 años llevo en esto,
me siento muy orgullosa de mi proceso, me siento muy orgullosa de mis padres y de mi hermana que amo sobre todas las cosas y sobre todo mi frase célebre es que nadie pelea con el resultado y mi resultado es Laura Sofía, que está conmigo, que está bien, que está estudiando. Ella está con diagnóstico de trastorno espectro autista, pero eso no nos ha limitado para que ella se comunique, para que ella esté feliz, para que ella realmente pues sea una niña que crezca en un entorno familiar, no el soñado papá, mamá, hijo, pero sí un entorno familiar mucho más grande y de un amor profundo. Y sano, un Y entorno sano. sano, Y sano. digo sano aquí porque cuando tú estás internada en esa clínica, en el primer episodio que te internan, para tu familia es difícil hablar con los médicos, llegar, seguir qué era lo que estaba pasando contigo. Sin embargo, lo logran. Sabes que querer es poder y ellos lo lograron. Al final, cuando te dan de alta, el concepto médico es que todo esto proviene de una violencia intrafamiliar. Uh-huh. ¿Qué viviste tú que hoy en día puedes identificar que era violencia intrafamiliar? Que para ese entonces no veías. Yo las burlas de pronto de, ay, ¿cómo te vestiste? Pareces un payasito, jajaja, ja, ja, sí, entonces como ese tipo de comentarios burlones en que, ay, no, yo te molesto porque te quiero, sí, porque te quiero, te aporrio, sí, ese tipo de, que digamos uno, ese refrán tradicional, te quiero, te aporrio, ah, ¿cómo te ves de mal con ese pantalón? Cositas de ese estilo, ¿no? Empezaron a hacer preguntas como que yo le decía yo, oye, ¿tú cómo piensas o cómo me ves como mamá? Entonces, y él me decía, pues yo no te veo nada, 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 o sea, como, y pues uno espera, no, eres una gran mamá, me gusta cómo haces esto, tal cosa, ese tipo de cosas empezaron y también yo creo que una manipulación con el sexo, ¿sí? O sea, no quiero ampliar pues este tema porque pues me parece algo muy íntimo, pero sí hubo esa manipulación también y cuando empiezan a manipularte con con eso que es algo bonito, lindo que se vive en pareja, creo que hay mucha violencia. ¿En qué momento caes en cuenta de esto? De que eso es violencia intrafamiliar. Cuando te lo dicen, cuando escuchas el diagnóstico. Cuando estoy dentro y dentro de la clínica Montserrat, bueno, digamos que ahí pasa la urgencia y me llevan a un lugar descansado, pues dentro pues la clínica tiene sus espacios para uno estar tranquilo y calmar su mente, que es lo que se necesita. Conozco a dos chicas, una por alcoholismo y otra por consumo de sustancias psicoactivas también. Y entonces ellos me preguntan, oye, ¿por qué estás acá? Y yo, no, mi esposa, no, pero tú no tienes nada, lo que pasa es que te están violentando, te están haciendo el feo, lo que tienes que hacer es separarte. Ellas me lo dicen de esa manera y créeme que para mí hace un clic como tan grande, ¿sí? Que yo digo, sí, de hecho, yo no uso de drogas, yo no he estado con trastornos de personalidad en toda mi historia. Yo saqué una carrera adelante, saqué una especialización, una maestría adelante. Si yo tuviera algún problema de estos, hubiera sido muy difícil hacerlo. Yo tuve mucha gente a mi alrededor orando por mí, y no solamente la oración, la energía. Mi hermana es fiel testigo, ella me decía, sale usted, o sea, ella se quedaba con mi celular, o siempre se ha quedado con mi celular en las clínicas psiquiátricas, pues te aíslan y te quitan todo. Me dice, es que no puedo creer la cantidad de gente que le escribe, que la saluda, que pregunta, como en un día normal, o sea, ¿cómo puede tener tanta gente alrededor? Entonces yo decía, pues, eso es sembrado con mi gerencia de proyectos, me encanta la academia, he dictado 10 años clases y sigo dictando clases y siempre me salen clases, hoy en día dicto en un minuto súper lindo, o sea, Dios me trae los momentos en donde yo debo estar en mi cadena de oración, con el Padre, con no sé qué, cosas y demás. Entonces todo ha ido alineado a eso. Entonces yo pienso que el click esas dos personas, yo decía, son dos personas, la persona que te digo que una mujer alcohólica y con un hijo y un problema de alcoholismo muy grande, o sea, que es algo que o sea, le tienen que hacer un tratamiento como el choco,
de choques, pues, para ese tema, o sea, un abuso muy grande de personas que de alguna manera, no quiero utilizar ese término, pero me parece que están un poquito desahuciadas ya, o sea, que ya realmente tienen unas condiciones mentales y unas adicciones tan fuertes que es difícil tener una vida normal. Y ella me causaba una impresión muy grande porque tenía un emprendimiento de ropa y era todos los días se levantaba a la misma hora, hacía ejercicio, pero nos permitieron una llamada, llamaba a saber cómo estaba su negocio, hablaba de su negocio, no sé qué, o sea, yo le veía, yo decía, esta mujer es increíblemente buena en lo que hace y es espectacular, pero decía, yo me tengo que quedar aquí porque salgo y el alcohol me mata. Y así, de verdad, conocí unas historias que, wow. Alex, hablamos al principio de esta conversación que todo eso que tú sentiste, esa violencia intrafamiliar, decantó en ti en un intento de suicidio. Después de haber pasado por estos lugares, de haber estado internada 5 veces, ¿has vuelto a sentir ganas de irte o ahora que abrazas a tu bebé y la tienes contigo, eso es lo último que quieres en tu vida? No, ahorita eso es lo último que yo quiero en mi vida, o sea, eso es lo último que yo, digamos que esos pensamientos, le digo, gracias a Dios, nunca han vuelto y creo que no volverán jamás. Abrazo ahorita de pronto mi tristeza, abrazo ahorita el último diagnóstico que a mí me dieron por todo el cuadro que ha habido, es un trastorno afectivo bipolar, que básicamente, porque la gente es bipolar, entonces es doble personalidad y es una cosa y hace otra, y también hay una estigmatización muy grande frente a la evolución que ha habido en términos de salud mental. Entonces hay trastornos límite de la persona, hay miles de trastornos que surgen, pueden llegar a surgir por casos como el mío, en donde una depresión postparto que no tuvo un acompañamiento por parte de su pareja real y estar en ese ámbito de acompañar, pues sufren otros trastornos por, digamos, de alguna manera llamar la atención. Ese trastorno afectivo bipolar, entonces se mide a través de sangre el ácido valproico, entonces mi ácido valproico está un poco bajito, ¿eso qué quiere decir? Que yo puedo, digamos, fluctuar entre la felicidad y la tristeza en corto tiempo. Entonces, ¿qué hace el medicamento? Me lo regula, pero soy una persona completamente normal. Soy una persona que se considera muy feliz realmente, muy alegre, yo soy de buen humor, soy una persona exigente, una persona que le encanta servir, que en este momento, como tú me lo preguntabas, es lo último que yo quiero, dejar este mundo. Yo les digo a mi familia, o este año cumplo 40. Para mí todos los múltiplos de 5 son importantes. Mi hija cumple 5 el 7 de marzo y yo cumplo 40. Tengo una sobrina hermosa que nació el mismo día que yo, cumple 18. O sea, no me quiero ir de este mundo para nada. Yo quiero seguir cumpliendo, quiero seguir cumpliendo sueños. Hace 3 años practico running, atletismo, entonces, y con mi hija tengo programado este año correr 3K, la carrera verde, el 27 de abril, estamos preparándonos, entonces yo he sido una persona disciplinada, de ponerse metas ambiciosas, otras más factibles, pero que también cuando se ha puesto metas muy ambiciosas se frustra por no cumplirlas, pero es parte de la vida, pues es parte de lo que yo soy, entonces créeme que lo último que quiero en este momento es irme de este mundo tan maravilloso, de todas las cosas que yo he podido hacer y sobre todo de poderle mostrar a mi hija que uno puede haber callado, pero después de ese silencio poder mostrado y poder demostrar que fue víctima, no fue victimario, fue víctima, y tomé una decisión como separarme de su papá. Que ella como papá mire a ver pues cómo lo ve, pero que ella darle ese ejemplo de no, esta situación no podía seguir así. Bueno, hay varios aspectos aquí importantes que quiero destacar en ti, Alex, y es que te pusiste en pie a pesar de la situación. No te dejaste vencer de eso, no te dejaste convencer por esa voz tan fuerte que tenías acá y que tú misma, yo creo, hoy te das cuenta de la fuerza interior que tienes tú,
que tienes una razón para seguir adelante, que tienes un motivo que es el más hermoso, que yo creo que a las mamás siempre nos motivan mucho nuestros hijos, que nos dan todas las ganas y esa energía que necesitamos para vivir y para salir adelante. Esa es la historia que yo creo tienes que contarle a tu hija mañana cuando esté más grande, decirle, mira, tienes una mamá que hizo esto, se levantó, se cayó varias veces, se levantó y aquí está por ti también, pues primero por ti y luego por tu hija, porque como hablábamos en principio, el amor propio es muy importante, escucharse uno mismo y no dejarse convencer del vecino que tienes ahí al lado diciéndote un montón de cosas, no importa, tú no puedes perder tu esencia, creo, Alex. Y te felicito porque hoy eres un ejemplo de eso, de todo lo contrario a lo que querían hacer ver. Sí, Qué totalmente. lindo, qué lindo ejemplo. Alex, me estabas contando que tú rezabas el rosario, que te aferras a Dios. ¿Cuál era tu petición más grande para Dios y cuál ha sido el momento más reciente en que has sentido su mano cogiéndote? Bueno, en ese momento mi petición más grande era devuélveme mi felicidad, devuélveme mi ser, devuélveme mi dignidad. O sea, como que yo le decía a Dios como si él, entre comillas, tuviera la culpa de lo que yo estaba pasando, estaba atravesando, ¿no? O sea, a través de la Virgencita yo le decía, no entiendo este desierto por el que estoy pasando. Si tú viniste y sufriste muchas cosas, no me hagas sufrir, no, llévate esto tan feo que yo estoy sintiendo porque no lo quiero. Y hoy en día yo creo que lo más reciente que yo he podido tener es ver la evolución de mi hija. Como les comentaba, ella está con el trastorno espectro autista, entonces tiene unas falencias en comunicación y verla hoy que me dice, hoy, pues no literalmente hoy, días atrás, ella no es muy comunicativa, pero me dice, me abraza y me dice, mami, te amo y me da un beso. Mami, menos mal estás conmigo, mami, te quiero mucho. Yo ahí, o sea, en eso ya sentí a Dios, ya, o sea, mi plegaria ha sido que estemos bien, que estemos sanas las dos, aunque ese trastorno pues no es una enfermedad como tal, pues sí la limita a ciertas cosas, pero no nos hemos dejado como engañar o más bien no nos hemos dejado limitar por ese diagnóstico, sino por el contrario, y ahí yo he sentido a Dios, o sea, que ella me diga, mami, te quiero mucho y me da un beso, o sea, yo nunca pensé que ella lo dije, o sea, sinceramente no, y él lo anhelaba y lo esperaba, y así de espontáneo, o sea, eso ha sido lo que más grande, lo más grande. Vas a ver, Dios, para Dios no hay imposibles y yo sé que tu bebé va a estar sanita, entrégasela y vas a ver que para Dios no hay imposibles. Alex, pasar por estas clínicas de reposo, no sé si está bien el término, tú me corregirás. Pasar por estas clínicas de reposo nos muestra una realidad que pocos vemos. Digamos, yo nunca he ido a una, no sé cuáles son las condiciones, sé los trastornos que se tratan allí y por eso te hablaba de que me sorprendía que una mujer con depresión postparto llegara a este lugar. Eh, ¿Cómo se vive allí? Esto que uno ve en las películas, Alex, pasa, no sé si te pasó a ti, que uno ve que a la gente la llevan sedada, que la amarran, que se oyen gritos en los corredores. ¿Cómo es vivir allí? Bueno, digamos que hay categorías de clínicas, eh, digamos, hay VIP como lo puede ser Montserrat y la clínica de la Sabana, en las cuales estuve, en donde digamos que pues, por las condiciones de la clínica, aunque escuchas gritos y gente que la amarran, pues no lo ves tan directamente, ¿sí? Y están acondicionadas de una manera que tienes un descanso porque hay mucha naturaleza. Pero efectivamente pasa lo que pasa en las clínicas. Personas que las sean, personas que las amarran. A mí me amarraron en 4 puntos en una de las hospitalizaciones. Y es algo pues que, digamos, yo recuerdo con mucho susto y una de las psicólogas me decía, porque yo le decía, es que yo siento que amarran a los monstruos, o sea, como parece que uno fuera un monstruo y por eso lo tienen que amarrar para que uno se contenga y no se haga daño ni haga daño a los demás. Entonces me decía, mira, también amarran a las víctimas y tú has sido una víctima. Entonces no veas esos amarres como algo que fue porque tú eras un monstruo y no te podían contener, no, eras una víctima y tu cerebro estaba completamente alterado y de alguna manera es el mecanismo que utilizan estas clínicas, ¿sí? Hay faltas de empatía, pero también
me hacía ver un psiquiatra ahí. Es muy difícil ser un enfermero de personas que tienen estas condiciones, que están viviendo prácticamente en otro mundo, que se hacen daño y que tratan de no, o sea, que las personas no se hagan daño, de pegarse contra la pared, de anuñarse, porque pasa mucho eso, ¿no? Entonces, las clínicas tienen como sus pabellones, lo que yo he podido ver. Hay entonces, digamos, el pabellón de urgencias en donde están como los más enfermitos o los que primero, los que ingresaron ahí, porque pues de pronto van a pasar a otro pabellón. Hay un pabellón de personas que definitivamente las tienen que amarrar y viven prácticamente amarradas en su cama. Y hay otros que donde está como más digamos, el tema de si es por un tema afectivo, por un tema familiar, por abuso de drogas, como cosas así. Hay otras en donde dividen hombres y mujeres. Entonces depende mucho de la clínica. Lo que a mí más me impresionó de las clínicas psiquiátricas y que yo salí con el corazón destrozado es ver niños de 11, 12 años con intento de suicidio. No, Porque lo vi y salí desesperada por mi sobrina que en ese momento tenía esa edad. ¿Cómo un niño de esta edad quiere suicidarse? ¿Cómo lo intentó? Verlos con marcas acá, ver a gente con marcas acá de los intentos que ha hecho, pues, eso duele bastante. Compartí un pabellón con un niño que 14 años y se tiró de un balcón y gracias a Dios pues está vivo y sus padres estuvieron allí para él, pero sí. Dios, es una realidad Es súper una realidad muy que uno fuerte sí, y que uno no lo cree y que por eso no, como papás no es hacer todo lo que los hijos quieran, pero sí escuchémoslo, sí, si tienen un dolor porque, no sé, la novia los dejó, escuchémoslo, porque para uno puede decir, ay, es que, a ver, tiene 15 años y la novia lo dejó y qué bobada, pero sí, pero devuélvete a tus 15 años y eso no causaba un dolor, no causaba. Entonces, escúchalo, o sea, no, si no permites, pues escúchalo, si perdió un examen, escúchalo, si no se frustró por un tema, pues escúchalo, porque ahorita la tolerancia a la frustración es menos fuerte que de pronto la que nosotros teníamos, pero no por eso podemos dejar a nuestros niños solos. Alex, qué importante voz. Cuéntame por qué decidiste hoy ser esta voz. Uy, Volver- bueno, pues yo quiero contar mi historia con alegría, quiero saber que aunque salen unas lágrimas de recuerdos muy profundos y de mucho dolor, pues quise ser esa voz que diera esperanza, quise ser esa voz también de si te sientes identificado con mi historia, no solamente por pareja, por un abuso de un familiar, de un tío, de un amigo, de no sé, de tus padres, no permites que eso te apague tu luz y creas que perdiste la dignidad. Cuando ores, da gracia a lo que estás viviendo y pide fortaleza, pide templanza, pide paz interior. Lo importante de la paz interior, de esa paz interior que no es ser pasivo, no es ser así un mueble, sino eso que de verdad te pueden decir lo que te pueden decir y tú no te dejas, digamos que, desestabilizar, ¿no? Por una parte, otra parte por mi hija que tiene 5 años, porque ella merece que ver a su mamá alegre y ver a su mamá haciendo una voz que anima a otras mujeres, porque ella pues también es una niña, es una mujer. Y segundo, por esos chiquitines que yo vi, porque para mí un niño de 12 13 años que yo vi. Alex, gracias por no callar, por ser esta voz y recuerda siempre esta versión de ti. Creo que es la más linda, la más poderosa, la más valiosa y que esta sea la versión que perdure en ti, Alex. Gracias por Muchas estar. gracias, Cris. Que estas historias de la vida real nos hagan reflexionar, nos hagan ser agradecidos. Para ver muchas más y para ver esta, suscríbanse aquí en mi canal de YouTube, Sinceramente Cris, que la campanita les recordará cada viernes que aquí estamos en Lo que Callamos. Que ustedes también sean esa voz.